Y si ponemos a 20 personas con dietas ultraprocesadas, con todo esto y los ponemos en 10 años, ¿cuál es el resultado? Vidas más deterioradas, cuerpos más deteriorados, de problemas cardiovasculares, de problemas de alergias, de todo tipo. Entonces, cuando no entiendes esto de por qué envejeces tan rápido y te das cuenta cómo los carbohidratos van acabando tu vida, a la producción de dopamina y a la producción de algunas hormonas que como resultado van a generarle hambre y van a generar un efecto que va a ocasionar que la insulina se eleve y que usted acumule grasa. Hace exactamente 100 años no había tanto problema de obesidad. ¿Por qué? Porque no habían tantos alimentos con altas dosis de carbohidratos ultraprocesados y todo esto que estimularan la grelina en grandes cantidades ni la insulina en grandes cantidades. Hoy sí existen y nos está llevando a problemas de obesidad severos que paralelamente va a provocar problemas circulatorios, cardíacos, cerebrales y llámele por todo lado. Muy buenas tardes, les saluda a su amigo y servidor, el doctor Augusto Vega Chavarría. El día de hoy me complace traer un tema tan importante y tan asociado a miles de problemas de salud como es el tema del aumento de peso, sobrepeso o lo que conocemos como obesidad como tal. Es importante que a la hora de abordar este tema, como siempre, hacemos un razonamiento integral acerca de los diferentes factores que pueden involucrar este aumento de peso, y es por ello que vamos a ir desmenuzando uno a uno para que podamos comprender y entender por qué motivo, razón o circunstancia cada día las cifras de aumento de peso o de obesidad o de sobrepeso pues van en una escalada pues en aumento, ¿verdad? Como tal. Y cómo esta situación o esta condición física pues está relacionada también con una serie de problemas o una serie de elementos paralelos o efectos colaterales que pueden ocasionar que el paciente se agrave en su problema de salud. Es importante que tenemos que empezar y tenemos que ahondar en el tema de los diferentes factores, y empezando principalmente con el tema de que nuestra población lamentablemente no tiene la educación suficiente ni tiene los conocimientos exactos para poder comprender y entender el tema de temas relacionados a la educación alimentaria, la educación sanitaria que reciben, la educación social y todas sus influencias a nivel de lo que es el organismo como tal. Es importante que para empezar a ahondar en este tema, es importante que el primer factor que tenemos que mencionar para esta y para todas las enfermedades que existen en el mundo o todos los padecimientos que existen, es importante el tema existencial. Y cuando una persona no sabe muy bien el propósito de vida, cuando una persona tiene serios cuestionamientos acerca de la realidad de su vida y de su existencia, pues lamentablemente eso lo hemos explicado varias veces, genera un factor frágil de fragilidad o de vulnerabilidad o de más que todo fragilidad que hace que se vuelva una persona fácilmente emocional, ¿verdad? O sea, fácilmente herible, principalmente entre los 0 y los 16 años. Y a partir de ese tatuado o esa programación que se tiene a nivel existencial, a nivel emocional, a nivel espiritual, cuando hablamos de temas espirituales de la persona es con respecto a la bondad, al tema de dar sin recibir, el tema de cómo se mueve su alma y su espíritu hacia la ayuda o al buen servidor, hacia las personas, todo eso se involucra. Y aunque ustedes al final lo que vemos en la clínica y lo que usted puede observar es el aumento de peso, pero estos factores es importante interiorizarlos, es importante llevarlos a un análisis, un razonamiento, una meditación importante, porque es en estos elementos donde se basa claramente que el paciente inicia todo un proceso patológico que va a empezar a generar emociones, principalmente emociones relacionadas con heridas de abandono
o de rechazo, y que van a hacer que su organismo se ponga en un modo en el cual vaya a acumular grasa, vaya a acumular todo lo que tiene que ver con líquidos, extralíquidos a nivel corporal. Y por lo tanto, nadie relaciona, claro, cuando alguien te habla acerca de temas existenciales, espirituales, y te habla de temas emocionales, y simplemente estás viendo el síntoma final o la expresión corporal, que es el aumento de peso, pues obviamente va a parecer una locura estar hablando de esto, pero es la realidad de lo que pasa. Y uno de los principales problemas que tenemos en la sociedad es que no se le explica a las personas cómo debemos alimentarnos, cómo debemos comer de acuerdo a cómo funciona nuestro sistema. Y es que si no sabemos cómo funciona, pues entonces vamos a seguir deteriorándolo, y en el tema de la obesidad vamos a seguir expresando este tipo de patrón en muchas personas. Por lo tanto, es importante que usted tenga este conocimiento claro para que comprenda y entienda que si no lo tiene, no va a tener el poder suficiente, ni tampoco va a tener la capacidad suficiente para poder revertir su problema de obesidad, lo cual podría, con este conocimiento, deshacerse fácilmente en el tiempo, haciendo un proceso y haciendo un instructivo en el Centro Integral de Medicina Natural, donde si usted sigue el instructivo, ¿verdad? Y si sabe recibir instrucciones y las sigue al pie de la letra, usted va a lograr tener los éxitos que hemos tenido durante muchos años con diferentes pacientes que han acudido a nuestra consulta, y hemos integralizado todos estos factores y han podido comprender y maximizar y integralizar todo esto. Empecemos desde el tema, no vamos a meternos en temas existenciales, porque eso pertenece a cada paciente, lo cual en la consulta nosotros tenemos que evaluarlo. Personas no tienen claros sus objetivos de vida, por qué están en esta tierra, en fin, toda esa serie de elementos son evaluables mediante una serie de cuestionarios que le hacemos a los pacientes, pero es vital que usted sepa que esta parte forma parte de toda una integralidad que hay que ver. El tema de las heridas emocionales, es importante que cuando tenemos diferentes signos o síntomas o alertas que nos hacen ver que el paciente tiene heridas de abandono profundas, pues tenemos que empezar a revertirlas mediante un instructivo que es conocido como psicología positiva, que le damos en nuestro centro para que el paciente pueda ir cambiando, descodificando su mente, y que pueda generar una diferente respuesta, una diferente expresión. Vuelvo y reitero, la expresión del sobrepeso o el aumento de peso es todo un efecto dominó que te lleva a esa expresión como tal. No obstante, es importante que podamos entender estos parámetros. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que empezar a analizar y entender y comprender que existen una serie de hormonas, una serie de elementos que hacen que se empiece a catapultar toda una serie de funcionabilidad corporal que hace que la persona pues se ponga en modo aumento de peso. Si bien es cierto, lo hemos hablado, tema existencial, emocional y espiritual hacen que se empiecen a liberar una serie de hormonas, principalmente excesos de dopamina, que van a ocasionar una cascada a nivel de todo el sistema hormonal, que van a ocasionar como tal, como resultado final, que la persona aumente de peso. Pero ¿cómo es que pasa esto? Bueno, tenemos que meternos claramente de que estos estímulos emocionales lo que van a hacer que van a estimular hormonas que están relacionados con el hambre. Así de simple, hay una hormona que se llama la hormona del hambre, que es la glicina, y esta glicina lo que hace es estimular el hambre en la persona. Paralelamente a la grelina, pues hace que esta grelina
haga que se estimula la dopamina. Bueno, se estimula la dopamina, se estimula la grelina y va a hacer que el sistema intestinal empiece a trabajar incoherentemente y va a hacer que se libere algo que se llama insulina. Esta cascada hormonal que está pasando hace que la persona se vuelva a comer alimentos meramente llenos de carbohidratos. Y es ahí donde empezamos a cometer los errores. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia? Bueno, primero que nada hay que empezar con una serie de influencias sociales a nivel alimentario que están incorrectas. Primero que nada, es importante que los diferentes horarios alimentarios, desayuno, almuerzo y cena, esto es incoherente, esto no es acorde a nuestro sistema, a cómo funciona nuestro sistema intestinal. Nosotros, como seres humanos, no podemos tener horas estrictas de alimentación. Todo tiene que ser basado de acuerdo al estímulo de la hormona del hambre, cuando ésta está presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si normalizamos conductas influyentes en las personas de que tienen que estar comiendo, incluso he visto dietas a nivel de los nutricionistas de hasta 8 raciones al día de alimentos, lo que cual va a provocar que esta hormona del hambre esté constantemente liberándose durante el día. Y esta liberación constante de la hormona del hambre va a estimular, como les digo, hormonas que van a estar relacionadas con lo que es almacenamiento de grasa o de carbohidratos en forma de grasa, como es la insulina, cómo actúa la insulina en el cuerpo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si entendemos que desayuno, almuerzo y cena no debió haber nunca existido en la mente del ser humano y que solamente deberíamos de comer una vez al día, cuando realmente los picos de hormona del hambre estén sumamente amplios y que la calidad de los alimentos debe ir de acorde a cómo funciona nuestro organismo o nuestro sistema intestinal, pues entonces nos daríamos cuenta de los graves errores a nivel alimentario que estamos cometiendo empezar a darle más raciones de las que no debería el organismo mantener. Por lo tanto, estas raciones de desayuno, almuerzo y cena y las meriendas y todo esto, obviamente que está catapultado en un sistema social, un sistema sanitario de consumismo, donde se necesita que la persona esté generando más consumo alimentario y por lo tanto pues tenemos el resultado que tenemos. Vean cómo una conducta solamente o como un adoctrinamiento erróneo con respecto a consumir varias veces al día alimento cuando debería ser una vez, ¿verdad? O deberían ser máximo 2 veces, ¿verdad? De acuerdo a su ciclo funcional, pues hace un aspecto que va a generar un efecto de hiperinsulina en el cuerpo y esta hiperinsulina va a hacer que usted aumente de peso, pero desde una proyección emocional, desde una proyección existencial, desde una proyección a nivel espiritual y desde una proyección a nivel social o de una influencia social. Entonces es importante que podamos observar y entender que la grelina como tal es el resultado de estos estímulos a nivel de heridas emocionales, todo esto, y que va a empezar a ser un hábito hormonal de estarse liberando esta hormona como tal. Y si usted mantiene ese ciclo constante de estar liberando esta hormona, pues lamentablemente va a aumentar de peso. Entonces es un estímulo externo que está provocando un aspecto hormonal en usted y que paralelamente está ocasionando que su metabolismo, que le dicen que está lento, cuando no es que está lento, sino que está en modo almacenamiento. ¿Por qué? Porque las heridas emocionales, existenciales, las influencias sociales hacen de que usted se sienta en abandono. Y a la hora de sentirse en abandono, pues es importante que usted pueda determinar que
lo que lo va a dominar son excesivamente niveles hormonales de dopamina, grelina y todo esto que estamos mencionando. Ahora bien, hay elementos no solamente de conductas alimentarias, sino de cantidad alimentaria. Es importante que la alimentación tiene que ser equilibrada, y no solamente eso, sino hasta liberar algo que se llama la hormona de la saciedad, que es la leptina. La leptina es importante, que es la hormona de la saciedad. Y cuando le metemos alimentos de buena calidad, y cuando entendemos que nuestro sistema intestinal, nuestro sistema digestivo, trabaja directamente con estas hormonas, de acuerdo al comportamiento hormonal, pues entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no deberíamos para nada consumir carbohidratos, harinas y toda una serie de elementos que lamentablemente y socialmente se nos influye, y que aparte de eso tenemos un sistema sanitario que avala miles de productos llenos de estos alimentos o de estas sustancias, carbohidratos, harinas, que lamentablemente van no a dar la hormona de la saciedad, sino a dar la hormona del hambre, estimular esa hormona del hambre como tal. Entonces, es importante que a la hora de entender cómo funciona nuestro tracto intestinal, entendamos que somos seres humanos que contamos con un sistema biliar. Y este sistema biliar nos dice claramente que nuestra alimentación tiene que ser drásticamente llena de grasas saturadas, y no solamente eso, sino de proteína principalmente, donde los carbohidratos no deberían estar, y donde cuando usted consume estos alimentos, proteína y grasa, la hormona de la saciedad, la leptina, se va a liberar fácilmente y va a hacer que usted pueda empezar a producir otra hormona muy importante que se llama glucagón. Y el glucagón lo que va a hacer es materializar todo ese alimento, o metabolizar, que habíamos hablado del término metabolizar como la impregnación de los nutrientes de manera correcta en su organismo, y por lo tanto vamos a hacer que entre el glucagón, entre la leptina y la opacidad de la grelina se logre equilibrar su peso. Así de fácil sucede cuando usted le da lo correcto a su sistema intestinal. Y si lo analizamos, y lo hemos hablado en otros podcasts, cuando usted introduce proteína y grasa, su ácido clorhídrico se puede mantener en 1.4, porque no se libera dopamina, ni se libera pues una serie de sustancias a nivel gástrico que hacen que el sistema gástrico o estomacal mantenga el pH de 1.4. Por lo tanto, es importante, vuelvo y reitero, nuestro pH gástrico tiene que estar en 1.4, máximo 3 de pH. Y para mantenerlo así, solamente podemos darle grasas y proteínas, lo cual va a hacer que nuestro sistema funcione correctamente. Cuando este sistema a nivel ácido pasa a nivel del duodeno, vamos a tener un hígado sumamente potente que va a liberar grandes cantidades de bilis para saponificar la grasa presente en los alimentos que usted consumió, y así poder con esa grasa saturada y esas proteínas ser absorbidas claramente, mantener alcalino todo su sistema intestinal. Por eso algunos probióticos que venden por ahí se llaman basófilos. No sé si ha escuchado usted ese nombre o le es familiar. ¿Para qué? Para hacer un medio alcalino a nivel intestinal, y que ese medio alcalino pueda absorber correctamente los nutrientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando usted combina carbohidratos y proteínas, entonces hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque los carbohidratos van a producir la producción de dopamina, la producción de la grelina, que es la hormona del hambre, y por lo tanto va a ocasionar que
su nivel de ácido pues pase de 1 a 3, pase a 6 y eso detenga el tránsito intestinal y después ahí vienen las gastritis, ahí vienen las hernias hiatales y vienen una serie de problemas que hemos hablado en otros capítulos anteriormente, lo cual va a ocasionar un trastorno a nivel intestinal donde solamente se van a absorber los azúcares. Por lo tanto, vamos a provocar que la insulina se eleve y por lo tanto vamos a provocar que se produzca mucha grasa. ¿Entienden todo el recorrido? ¿Se da cuenta, se percata usted dónde está el problema? Heridas existenciales, heridas de abandono, aspectos espirituales en su vida, no religiosos, espirituales, del tema de la bondad y todo lo demás. Estos conflictos que usted tiene que resolver hacen que usted se vuelva frágilmente sensible a la producción de dopamina y a la producción de algunas hormonas que como resultado van a generarle hambre como tal y van a generar un efecto que va a ocasionar que la insulina se eleve y que usted acumule grasa. Por eso les decía que existen una serie de factores que a la hora de hacer un efecto dominó, usted solamente ve y quiere atender su problema de sobrepeso, pero esa expresión de su cuerpo inicia en todos estos elementos que van cayendo uno a uno como piezas de dominó y que pues usted tiene que conocer. Entonces cuando te das cuenta que no tienes que comer tantas veces al día, que esas alimentaciones incluso para personas que tienen aumento de azúcar y todo esto son totalmente irregulares, van en contra de la vida incluso, entonces te das cuenta que todo lo que te han enseñado es un engaño total. ¿Para qué? Para que usted esté más enfermo. Eso es lo que quiere el sistema sanitario. Pero es ahí donde una persona inteligente como usted que está viendo este podcast, es ahí donde usted se da cuenta y dice, tengo que empezar a razonar, tengo que empezar a meditar porque es cierto lo que dice este doctor, ¿verdad? En el sentido de que si empiezo a estimular funcionalmente y hormonalmente mi cuerpo, pues mi cuerpo va a tener una expresión que va a ser la obesidad o el sobrepeso. Pero si no razonas, si sigues haciendo lo que todo el mundo hace, ¿cuál es el resultado final? El resultado final es gente obesa. Hace exactamente 100 años no había tanto problema de obesidad. ¿Por qué? Porque no habían tantos alimentos con altas dosis de carbohidratos, ultraprocesados y todo esto que estimularan la grelina en grandes cantidades ni la insulina en grandes cantidades. Hoy sí existen y nos está llevando a problemas de obesidad severos que paralelamente va a provocar problemas circulatorios, cardíacos, cerebrales y llámele por todo lado. Al final también la obesidad es un signo de envejecimiento porque lamentablemente cuando se libera grandes cantidades de insulina, se deja de percibir una hormona antienvejecimiento que se libera a nivel renal, que se llama cloto. Entonces, cuando no entiendes esto de por qué envejeces tan rápido y te das cuenta cómo los carbohidratos van acabando tu vida, y si ponemos a 20 personas con dietas ultraprocesadas, con todo esto y los ponemos en 10 años, ¿cuál es el resultado? Vidas más deterioradas, cuerpos más deteriorados y lamentablemente no solamente obesidad, sino una serie de efectos colaterales de síntomas de presión alta, de azúcar alta, de problemas cardiovasculares, de problemas de alergias de todo tipo que se van desarrollando en el tiempo. Por lo tanto, es importante, vuelvo y reitero, que usted pueda analizar y pueda razonar un poquito de que estos temas que son muy complejos de tocar, porque muchas personas les gusta ver el defecto ajeno, pero cuando usted se empieza a analizar o a autoanalizar a través de psicología positiva, mindfulness, empieza a generar esa meditación, esa descodificación de sus heridas, es ahí donde usted empieza a tener un gran poder sobre usted mismo de equilibrio y es donde logra que todas estas cadenas hormonales empiecen a no ser constantes. El tema de la adicción como tal necesariamente no se da en pacientes cuando están acompañados, sino cuando se sienten que es la única respuesta a algo, es la solución a algo. Y la adicción a alimentos de carbohidratos existe, es parte de los tratamientos que tenemos que razonar en esto. ¿Qué tan adicto eres a un producto con respecto a otro y por qué lo eres? Cuando empiezas a cuestionar todo esto, empiezan a salir las respuestas y empiezas a
equilibrar tu vida. Pero hay que hacerlo para que usted pueda llegar a esa curación total. Es importante que dentro de los engranajes que se debe entender y comprender es que no es que el doctor sea antivegano, es que vamos a favor del funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro sistema intestinal. Y si nuestro sistema intestinal solamente, en su gran mayoría, solamente puede canalizar grasa y proteínas, que es para lo que sirve, no vamos a insistir ni vamos a debatir en decirle a otra persona que piensa diferente que deje de consumir carbohidratos. Es complicado. Conocimientos nuevos o conocimientos que siempre han estado, y hacerle creer a una persona o hacerle entender a una persona que tiene que cambiar sus mecanismos alimentarios porque son erróneos, porque han sido mal educados, pues es muy complicado. Por eso es que siempre hemos dicho que el paciente se cura solo. Cuando logra entender y abrirse al campo de la naturología integrativa para poder desarrollar programas de estos, procesos de estos, instructivos de estos, que le lleven a curar. Más adelante hablaremos de una serie de tratamientos que son utilizados constantemente, pero vamos a ir poco a poco también canalizando otros elementos más que nos hacen falta para que usted integralice todo lo que hace que su cuerpo exprese su aumento de peso. Es importante que una vez que podamos entender que hay una serie de elementos hormonales que empiezan a dominar tu cuerpo y que empiezan a hacerlo un hábito y un carácter hormonal como tal, es importante que empiezan a haber una serie de factores a nivel corporal o biológico que empiezan a alterarse al continuo ejercicio hormonal que hemos mencionado. Recordemos, la grelina pues va a ocasionarnos un hiperinsulinismo, o sea, nos va a ocasionar que la insulina se eleve. Y esa cultura o ese hábito a nivel de elevaciones constantes de la dopamina, grelina y la insulina como tal, va a hacer que la persona tienda a buscar alimentación llena de carbohidratos y no alimentación que le llene de saciedad. Es importante que la elevación de los azúcares en sangre no va a generar saciedad, más bien va a generar adicción, así de simple. Esa adicción es la que hace que emocionalmente, existencialmente, espiritualmente, la persona lamentablemente empiece a entrar en un bache biológico complejo que le va a llevar a que su funcionamiento biológico eléctrico, a que su funcionamiento biológico magnético y a que su funcionamiento funcional, valga la redundancia, pues empiece en decadencia con el tiempo y empiece a acumular agua, empiece a acumular grasa. Recordemos que nuestro organismo es entre un 60 o 70% de líquido, no de agua, de líquido, en el cual existen tres componentes importantes en ese líquido, que existe el agua, existen las sales, existen los minerales, existen otros componentes también que están ahí. Los más importantes son esos. Ahora bien, es importante que cuando entendemos que la persona a nivel hormonal empieza a acidificar ese líquido, eso va a hacer que su carga eléctrica, que su carga mineral, que su carga de sales y su carga a nivel hídrica vaya cayendo. Por eso es que en los pacientes obesos o con sobrepeso es más fácil los procesos de deshidratación. Por ese mismo motivo, porque se van acumulando de grasa negativa, cargas biológicas negativas, y hacen que el sistema todavía empiece a desmejorar más. Esto también hace que se vuelvan consumidores excesivos como tal. En ese sentido, la carga de minerales, la carga de gastos vitamínicos, la carga de gastos a nivel fitonutricional va a ser mayor.
Y también hay un elemento importante. El efecto de todas estas cargas hormonales y toda esta cargas eléctrica, magnética que estamos hablando, va a hacer que su proceso de desintoxicación sea reducido, sea no funcional en el tiempo. Por eso muchos de los obesos terminan con problemas problemas renales, problemas a nivel digestivo, con estreñimientos crónicos y una serie de problemas a nivel digestivo. Pero no solamente eso, sino también toda una serie de problemas a nivel de la respiración. La principal forma de liberar grasa en el organismo, la grasa mala, es a nivel de la respiración como tal. Y eso está comprobado científicamente. Es importante eso, también aclarar que la medicina naturológica integrativa está basada en evidencia. Y al paciente lo llevamos a evidenciar esa evidencia. No está basada como la medicina química o farmacéutica, en el cual simplemente tira un estudio que muchas veces es dudoso, de dudosa procedencia, incluso a veces es hasta pagado por debajo por las farmacéuticas para que se diga una cosa, para que la gente crea porque lo dijo un doctor y porque lo dijo una casa farmacéutica y no porque evidentemente se pueda comprobar. La evidencia establece que muchos efectos del tema de la obesidad que ellos dicen a través de estudios no es evidente, no se puede comprobar. Esto sin contar el factor fundamental al cual quiero llegar, como es el tema de la farmacia. ¿Cuántos medicamentos creen ustedes que están relacionados también con estimular, no solamente a través de alimentos, sino también a través de medicamentos, esta cascada hormonal en su cuerpo que hace que usted aumente de peso? Estudios sobran para hablar acerca de la lovastatina y el sobrepeso. Estudios sobran para hablar de la metformina y el sobrepeso. Estudios sobran para hablar de los antidepresivos y el sobrepeso. Estudios sobran para hablar de las vacunas y el sobrepeso. Entonces, hasta eso, la persona influenciada socialmente a que sigue canalizando solo un tipo de medicina, pues lamentablemente hace que caiga o sucumba su cuerpo en adicciones farmacéuticas que también le van a repercutir en su obesidad. Así de simple. Entonces vean el montón de factores que hay que analizar. Aparte de las cargas fitonutricionológicas que esta persona no está teniendo, aparte de las conductas sociales que no está teniendo a nivel alimentario o que no sabe y que se deja influenciar como tal, estamos hablando que llega a una actividad familiar, entonces para no sentirse en abandono, entonces comen de todo lo que está en la mesa servido. No tienen una responsabilidad y por eso siempre hemos hablado de los 3 problemas de salud que existen en el mundo a nivel mundial, valga la redundancia: autoestima, falta de autoestima, falta de responsabilidad afectiva y emocional y falta de aceptación de que estas cosas influyen directamente en el paciente. Vámonos ahora al tema social. Ya hemos hablado un poquito de ello, hablando acerca de que nos han dicho de que tenemos que desayunar, almorzar y cenar. Y eso es mentira. Porque si lo comparamos, y vamos a hacer una comparación muy odiosa, pero tenemos el sistema intestinal como el de un tigre o el de un león. Usted no ve a un león desayunando, almorzando y cenando. Para él solamente existe una comida al día y puede ser incluso que de acuerdo a la cantidad de grasa y proteínas que consuma, puede ser que sea la alimentación de 2 días incluso, para generar ese proceso regenerativo y depurativo en el organismo. Entonces es importante, vean qué importante, si tenemos el sistema intestinal, el de un león o de un tigre, ¿qué hacemos comiendo 6, 7, 8 veces al día? ¿Bajo qué régimen hormonal estamos? ¿Bajo qué influencia social estamos? ¿Por qué queremos seguir a todos los de la masa? ¿Por qué no queremos originalizar y darnos cuenta que lo que nos están influyendo, lo que nos han educado, es totalmente incorrecto como tal a nivel alimentario? Vamos a analizar y razonar. Sea conteste con esto, analícelo, pregúnteselo. En un supermercado actual,
cuántos alimentos pueden representar buenos para usted y cuántos no. Cuántos están llenos de sustancias, incluso avalados por el mismo Ministerio de Salud. Veía un rótulo un día de estos en un lugar donde tienen animales y decía un rótulo muy interesante, decía: no alimente a los animales con comida humana. Es tan mala la comida humana que por eso es que hacen ver eso. Pregúnteselo, porque es que ni los mismos animales tolerarían ese alimento. Que usted compre ultraprocesado, que usted lo compre en paquetitos y que usted dice así: me lo está sellando el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que de toda esa corrupción sanitaria vamos a hablar en otros temas, pero me lo está sellando el Ministerio, entonces estoy tranquilo, me lo puedo comer. Pero ¿qué estás provocando en tu cuerpo? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el objetivo de vivir lleno de un sobrepeso y tocándole la puerta o llenando cartón lleno para tocarle la puerta a otros problemas de salud más graves que puedes provocar con el sobrepeso? Entonces, es ahí donde tenemos que preguntarnos hasta dónde hemos sido engañados con toda la información o con todas las conductas que en la actualidad tenemos. Y llegan y nos dicen: no, es que el sobrepeso es porque es hereditario. No, mentira, usted lo que adquirió son las heridas emocionales y los conflictos emocionales de su familia. Pero está usted hacerse responsable de sí mismo y cortar esos cables, esos elementos importantes. Es importante que, bueno, no solamente, como le digo, el tema existencial, el tema emocional, el tema espiritual, el tema biológico, eléctrico, magnético, el tema funcional, el tema nutricional, el tema social que usted tiene, el tema de los pensamientos suyos. No, es que nunca podré bajar de peso porque eso es crónico. Esos pensamientos erróneos que le han incrustado, ¿será que hayan que derogarlos y cambiarlos para que usted se dé cuenta de otras cosas? ¿Hasta qué tanto usted se ha cerrado como ser humano? Y vuelvo y reitero, aquí no podemos cambiar el sistema sanitario. Aquí quien tenemos que cambiar somos nosotros los seres humanos en buscar esa originalidad. Pero esa originalidad la llegamos cuando razonamos coherentemente y nos damos cuenta de cómo funciona nuestro organismo. Y nos vamos percatando en un proceso, en un instructivo. Porque para lo que a un paciente con un sobrepeso puede ser una tonalidad leve, para usted puede ser una tonalidad grave. Y es ahí donde tenemos que evaluar. Porque existen diferentes tonalidades de un sobrepeso o expresiones de un sobrepeso. Y esto es lo que se llama integralidad o naturología integrativa. Algunos le llaman holístico, algunos le llaman medicina oriental, y en fin, toda una serie de contextos que le dan, pero realmente es todos los factores cómo están influyendo sobre usted y cómo están haciendo expresar su cuerpo de una u otra manera. Así de simple. Ahora bien, vamos a hablar un momento acerca de los diferentes tratamientos que existen en la actualidad para bajar de peso. He enumerado 8 terapias que, digámosle así, están como el top 8 que hacen que baje de peso usted. En el 8º lugar está ejercicio. Perfecto, muy bien. Hacer ejercicio tiene un efecto importante en bajar de peso porque libera serotonina, porque regula toda una serie a nivel mental, equilibra lo que es la secreción de grelina, equilibra la secreción de insulina y por supuesto te puede ayudar de peso. Efectos secundarios, sí, en el momento que dejas de hacer peso viene un efecto rebote el doble. O sea, si con ejercicio bajaste 10 kilos y dejaste de hacer ejercicio en el momento que dejaste de hacer ejercicio, si no tienes una alimentación correcta, X, Y o Z, todos estos parámetros abarcados, pues lamentablemente vas a prepararte para subir 20 kilos. O sea, esos 10 que bajaste más 10 más. Ese es el efecto rebote. Entonces, hacer ejercicio, bajar peso, sí, pero tenés que mantenerlo en el tiempo. Es una forma económica, existen diferentes formas de hacer ejercicio. Perfecto. El 7º lugar está algo que se llama el Weight Watchers o el conteo de calorías. Este tipo de dieta o este tipo de proceso es muy complejo. Normalmente se trata de pacientes que tienen un buen tiempo para poder estar haciendo esto.
se vuelve incluso un poco perezoso en el tiempo porque tiene la persona que mantener con mucha disciplina, mucho hábito. Al final, al cabo, los estudios demuestran que el 97% de estas personas que se someten a conteo de calorías, pues lamentablemente terminan igual sucumbiendo, o sea, terminan dejando botado su proceso debido a su baja autoestima, baja responsabilidad y aparte de eso que no lo factorizan, entonces lamentablemente no ven buenos resultados. En el sexto puesto está la dieta keto. La dieta keto es la dieta paleo o la dieta que está basada en grasas y está basada en proteínas, grasas y proteínas. Y como hemos visto, pues claro, ocasiona que se libere la leptina, estimula el glucagón y eso hace que todo lo que son carbohidratos vayan saliendo del cuerpo, vayan siendo desgastados, o sea, la persona baja de peso con la dieta keto. El problema es que para muchas personas pues es cara en el tiempo, no solamente eso, sino también esa constancia de mantener esa dieta keto, pues lamentablemente para muchos llega el momento en que ceden y terminan con todas las influencias sociales y todos estos factores que no saben manejar porque simplemente es dieta keto, ¿verdad? Entonces está erróneo todo lo que tiene que ver con, o sea, en el 87% de los casos que utilizan dieta keto, pues lamentablemente terminan sucumbiendo y terminan pues teniendo su efecto rebote que vuelvo y reitero, si bajan 10 kilos, prepárese para subir 20. El ayuno intermitente es el quinto elemento en el cual se basa, que está demostrado científicamente que baja de peso, con evidencia, vuelvo y reitero, todos estos elementos son evidencia clínica. El ayuno intermitente como tal tiene sus buenos efectos a nivel de la salud, pero sucede igual que la dieta keto. Hay que ser muy disciplinado, la influencia social y toda una serie de emociones y toda una serie de elementos los cuales simplemente, ojo, estamos hablando de ayuno intermitente, no de ayuno intermitente más dieta más días, no. Solamente aplicar esto como bajar de peso te ayuda a bajar de peso, pero las personas se cansan en el tiempo. Ese es el quinto elemento que hace bajar de peso. El cuarto, tenemos que irnos a un tratamiento sumamente costoso para bajar de peso, que se llama el Oncepic o la semaglutida. Es sumamente caro, bajas de peso, aparte de que es caro, que tienes que mantener una constancia sumamente del consumo de estos medicamentos, pues lamentablemente también en más del 60% de los casos se presenta un efecto rebote en el tiempo por la deficiencia o dejar de consumir el producto. Así que no vas a mantenerte tomando un medicamento de por vida. El tercer elemento que baja de peso es el tema de la banda gástrica. La banda gástrica, pues bueno, es un procedimiento quirúrgico. Está demostrado que en el 60% de los casos sí logra hacer su efecto de bajar de peso, pero sucede lo mismo. En el tanto y como sigas con toda la cadena de la grelina, la hormona del hambre, la insulina, todo lo demás, pues lamentablemente en un estudio que se hizo en una universidad de Estados Unidos, Michigan creo que fue, pues lamentablemente la banda gástrica en el más del 70% de los casos, una vez 3, 4 años después de haberse hecho ese procedimiento, aumentaron de peso. Entonces no es una solución para para toda la vida, entonces es un gasto increíble y aparte de eso, pues como estarte haciendo bandas gástricas cada 4 o 5 años como que no es algo que puedas desarrollar en el tiempo y aparte de eso los riesgos quirúrgicos que conlleva. El segundo más importante o el que se ha demostrado con evidencia clínica es el Mounjaro tirsepartita, es el mecanismo 2 que lo pongo en posición número 2 como el efecto más para bajar de peso. Este método pues lamentablemente es sumamente caro y de igual manera tiene estudios que pues lamentablemente tienen efectos rebote en el tiempo en los siguientes 5 años. Por lo tanto, lamentablemente no es un mecanismo que sea accesible, no es un mecanismo que sea para todos, pero aparte de eso, como los otros 7 que hemos mencionado, pues tiene su efecto de rebote. Todos estos tienen el efecto rebote.
Y en el número 1, ¿verdad? En el número 1, que es el mecanismo por el cual vemos cómo nuestros pacientes en el Centro Integral de Medicina Natural bajan de peso y son mantenidos en el tiempo sin efecto rebote, estamos hablando que es la descodificación neurológica puede ser con meditación, con hipnosis o hipnoterapia. Esa descodificación, pues en mindfulness, con psicología positiva, las investigaciones en el MEI establecen que el 97% de los pacientes que se someten a un proceso, a un instructivo correcto para descodificar sus heridas existenciales, sus heridas emocionales de abandono y rechazo y sus heridas espirituales, desaparece de manera permanente en el tiempo el sobrepeso y la obesidad. Esto deberíamos saberlo los seres humanos. Esto debería ser una materia en la escuela, pero lamentablemente como las autoridades nos quieren enfermos, entonces nos hacen ver como que esos son ocultismos o que esos son cosas de curandería y nos hacen ver como que esos son temas que no debería tratar un médico. Pero cuando los sometemos a la comprobación, a la evidencia, nos damos cuenta que ahí está el clip. Ojo, estamos hablando que la hipnoterapia o la descodificación emocional a través del mindfulness y descodificar todo esto de heridas de abandono y todo esto, tiene que ir, obviamente, paralelo a una correcta alimentación. O sea, tenemos que compensarlo. No es que va a estar solito. Es ahí donde tiene sus efectos positivos. Cuando usted se educa, cuando usted se llena de conocimiento, quita el miedo y se llena de éxito. Pero, claro, usted llega y dice, no, voy a hacer hipnoterapia, pero sigue comiendo carbohidratos, pero sigue sin hacer ejercicio, o sigue sin esas terapias complementarias. Pero aparte de eso, no le da a su cuerpo las sales, los minerales, la cantidad de equilibrio hidromineral que requiere. Pero aparte de eso, pues no hace ejercicio, se mantiene sedentario. Entonces, lamentablemente, ahí es donde los estudios, la evidencia no nos acuerpan tanto. Cuando generamos una integralidad de tratamiento a nivel de sobrepeso y podemos revertir esa cascada hormonal que es provocada por todos estos elementos que hemos mencionado, tenemos el resultado. Paciente baja de peso y lo mantiene en el tiempo. Y no tenemos que someterlos a tratamientos ultra caros ni a procedimientos que vayan contra la vida, como son procedimientos quirúrgicos como la banda gástrica. Entonces es ahí donde el paciente toma el control sobre su metabolismo, toma el control sobre su alimentación, pero principalmente toma el control poderoso de sus heridas emocionales, de sus emociones, de su existencialidad, de sus pensamientos y de su espiritualidad. Y por lo tanto mejoramos la carga vital, la carga eléctrica, la carga magnética, la carga funcional del organismo. Y por lo tanto hacemos que se administre correctamente la energía y se pueda equilibrar hormonalmente. Y no solamente eso, sino también podamos revertir algo que está muy relacionado con la obesidad, como es el envejecimiento. Entonces hasta eso son procesos anti-envejecimiento. Pero cuando se hacen de manera saludable, cuando se hacen de manera guiada, cuando usted hace un proceso integral, porque es para usted, vuelvo y reitero, no es lo mismo el obeso que tiene de vecino que usted. Él tiene una proyección diferente de vida a usted. La expresión es la misma, pero los factores son diferentes. Y eso es lo que tenemos que analizar en una consulta, en una asesoría naturológica integrativa. No me gusta llamarlo consulta porque todo el mundo puede pensar de que es lo mismo que medicina química. No, nosotros no somos manipuladores de diagnósticos, no nos gusta engañar, nos gusta comprobar con evidencia real y palpable que usted puede curarse, no con evidencia manipulada, porque te dicen, no, toma esto, porque tal estudio que hizo tal señor dice que esto da resultado, pero el resultado es
cada día peor. Y si ponemos a 10 personas obesos a someterse a tratamientos farmacéuticos, vamos a tener complicaciones en cada uno de ellos en el tiempo. ¿Cuándo el paciente hace la diferencia? Cuando no sigue los consejos alopáticos. Y no es que tenga nada en contra de la medicina alopática. El que la quiere utilizar, que lo utilice. Al final, al cabo, la víctima y el delincuente de ese proceso va a ser la misma persona. Los médicos están ahí, la mesa está servida, usted verá si se sirve o no. Ellos no son los culpables, es usted. En el tema de obesidad, es importante que cada día mueren miles de personas en el mundo relacionados a esto. Y es el momento de hacer conciencia para que usted tenga una mejor salud. Yo creo que no le damos ningún mal consejo el querer revertir cosas que está en su poder, en su equilibrio hormonal, emocional, existencial de hacerlo. Soy el doctor Augusto Vega. Realmente con este tema de obesidad me alegra muchísimo haber llegado a tantas personas. Ojalá puedan compartirlo y ojalá también puedan venir al Centro Integral de Medicina Natural a contar cómo revirtieron un problema que en el día de hoy es una pandemia. Gracias.